Eh, buenas noches hermanos, ¿cómo estamos? Amigos que nos escuchan también, buenas noches. Este es su ministerio Casa de Paz, Movimiento del Espíritu Santo, sanando las naciones, donde cada nación es usted, soy yo, somos todas las personas, un nuevo concepto de vida que el Señor nos da. En esta ocasión ya terminamos el capítulo 3, vamos por el capítulo 3, estudio 4 en esta noche, y la próxima semana comenzamos con el capítulo 4, en el restaurar el reino por medio del Señor Jesús. Y bueno, en esta noche, como también hay muchos bloques con títulos relevantes, tenemos Nico en la noche, refiriéndose a Nicodemo. Tenemos también equilibrar la vida mientras vivimos en dos reinos, y la imagen de un rey, y Daniel y el reino. Sí, recordemos que en este libro que estamos estudiando y analizando también, estamos aprendiendo porque el título se llama Redescubriendo el Reino, ¿sí? O sea, ver otra vez qué es el reino, de qué reino nos habla el Señor. Pues como dijimos otra vez, las señales de fin, hay muchos terremotos, todo eso, hay pestes, hay diluvios, hay muertes, guerras, todo, pero no es el fin. El fin vendrá cuando dice que el evangelio en el mundo entero se predique en el evangelio del reino, ¿sí? Del reino, y ese reino es el que estamos aprendiendo aquí. Cuando este mensaje se empieza a entender en toda la humanidad, es cuando vendrá el fin de realmente. ¿Sí? Como decimos la semana pasada, la iglesia está haciendo su trabajo o no está haciendo. Hay muchas congregaciones, muchos ministerios, muchas cosas están hablando del evangelio, de sanidad, de emoción, de prosperidad, que todo es válido, pero el evangelio del reino en verdad se está dando, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que estamos estudiando en estos capítulos, haciéndonos conocer el Señor cuál es su reino y de qué reino habla, ¿sí? Vimos en los estudios pasados que la palabra de Dios en la Biblia no hay la palabra democracia, ¿ya? Dios se refiere a teocracia, que Él es el rey de todo, no necesita pedir permiso ni a la asamblea, no necesita pedir permiso al pueblo, no necesita pedir permiso a otras entidades de un gobierno, no, porque Él es el rey, es el único. Su palabra dice que Él quita reyes, ¿sí? Reclama vida y pone vida. Entonces, Él es el único soberano, y eso quiere que se entienda. ¿Sí? Vimos en estudios pasados también que el Señor mandó a su Hijo en el tiempo justo. No lo mandó en el tiempo de Abraham, no lo mandó en el tiempo de Moisés, no lo mandó en el tiempo de Gedeón, ¿sí? Lo mandó en el tiempo cuando ya estaba establecido el pueblo de Dios y estaba establecido el reino, el imperio romano, que era el modelo, la figura de lo que al reino se quiere parecer, lo que el Señor quiere que entendamos acerca de qué es un reino, un imperio que tiene sus podemos decir sus grados, ¿sí? Sus grados, sus cargos, pero el que manda es uno, ¿sí? Y ese es el Señor, ese es el reino que quiere que entendamos el Señor que es. Y comenzamos. En esta noche dice el primer bloque de estudios, dice Nico en la noche, refiriéndose a Nicodemo. Y recordemos, esto está en Juan 3, 1 al 15. Esto es mucho material para hablar durante una noche, muchas horas sobre Nicodemo, muchas, pero no vamos a enfrascarnos ahí porque nos tiraríamos muchas horas y se perdería el estudio, el hilo del concepto de lo que esta noche quiere que entendamos el Señor, ¿sí? Así que Nicodemo, Juan 3, 1 al 15. Una breve reseña que Nicodemo era un líder religioso muy importante. Nicodemo es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento cristiano, importante por ser el protagonista de un profundo diálogo con Jesús Cristo. ¿Sí? Y es un diálogo, es un diálogo
en el que uno habla y el otro responde, uno pregunta y el otro responde. Es un diálogo, no es un monólogo. Según el Evangelio de Juan, Nicodemo era un rico fariseo, ¿sí?, maestro de Israel y miembro del Sanedrín, del Consejo. De él se añade que era el principal entre los judíos, como dice la palabra, el principal, no era cualquiera, ¿sí? Este hecho hace que sea muy apreciado entre los cristianos, pues Nicodemo, al igual que Pablo de Tarso o José de Arimatea, representan al sabio judío versado en la ley que reconoce en Jesús al Mesías en esta ocasión y se hace su discípulo. Suponen, por tanto, un espaldarazo a favor del cristianismo, ¿sí? Y como vemos, bueno, no nos adelantemos. Y en estas conversaciones dice la palabra, Señor, que Nicodemo iba a visitar al Señor Jesús, pero en la noche, ¿sí? En la noche, cuando nadie lo podía ver donde estaba, nadie lo podía seguir donde estaba, ¿sí? Entonces lo iba a ver en la noche. Sí, claro, tiene un significado muy especial. Déjenme revisar. Sí, tengo una nueva versión internacional de Juan 3:2, dice: Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús, Rabí. Le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no estuviera contigo o con él. Sí, de noche. O sea, que eres un sabio entre sabios, versado en la palabra, pero quería saber más sobre el Señor y venía de noche para que nadie lo viera. Pero de noche tipifica la oscuridad, la oscuridad tipifica la ignorancia, el no saber. Por eso la palabra dice que escondió estas palabras de los sabios y eruditos, ¿sí? Las escondió de todos ellos para que los simples, los demás, puedan aprovechar, les sea más fácil su aprehensión, o sea, de aprender. Entonces, este sabio de Arimatea, judío, fariseo, miembro del Sanedrín y principal entre los judíos, ¿sí?, dejaba toda su sabiduría y iba de noche, o sea, iba con expectativas, iba por aprender lo que no podía atender en conocimiento más allá de lo que pueda, ¿sí? O sea, él iba a aprender del Señor. Entonces muchos estamos yendo o caminando en la noche, en las oscuridades, en las tinieblas, en las ignorancias muchas veces, ¿sí?, sabiendo que somos personas con una autoridad que el Señor nos dio, un nombramiento y un trabajo que el Señor nos dio, pero no lo sabemos, o no lo sabemos utilizar, o no lo creemos. Eso también es estar de noche, ¿sí? Y hay unos en el diálogo, porque este es un diálogo entre este fariseo muy importante y el Señor Jesucristo. Hay un diálogo y un conjunto, un juego de palabras, Juan 3:3 y 3:5, que dice: Jesús le dijo a Nicodemo que cómo podía, o sea, Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿sí?, le dijo que le aseguraba que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo, o sea, literalmente le preguntó: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo: ¿acaso uno puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Sí, literalmente, o sea, físicamente. Pero el Señor no se refería a eso, ¿sí? Y dice que tenía que nacer de nuevo, nacer en el espíritu de nuevo, para poder ver, o sea, poder ver, palpar, disfrutar lo que es el reino de los cielos en la vida de cada ser humano, ¿sí? Si no naces de nuevo de todas esas malas ideas, de todas esas malas intenciones, de todas esas malas actitudes, carácter, temperamento, si no naces de nuevo todo eso, no podrás ver y disfrutar del reino de los cielos en cada parte de tu vida, cada parte de tu espíritu, de tu alma y de tu entorno. No lo puedes ver,
¿sí? No puede probar lo beneficioso que es el reino de Dios en su vida. Pero en Juan 3:5 dijo, de cierto te digo, ¿sí? Y estas palabras, no sé, a mí me llaman siempre mucho la atención cuando el Señor dice, de veras, de cierto, te aseguro, te aseguro, o de cierto, dos veces. Le dice así, o sea, es algo que está diciendo el Señor que la verdad, en la verdad te digo, o sea, va a decir algo que es muy verdadero, que es muy importante, ¿sí? Entonces dice, de cierto, o sea, de verdad te lo aseguro, dice, que quien no naciere del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y se refiriéndose también a que somos seres espirituales y tenemos que nacer de nuevo, tanto por el espíritu, ¿sí? Y no podemos entrar de esa manera así, si no lo hiciéramos espiritualmente, porque el reino de los cielos no puede ninguna carne, no puede ninguna entidad que no sea espiritual, porque somos espirituales, ¿sí? Y entrar también, claro, eso es arriba ya en el Señor, pero aquí también en la tierra. No podemos entrar a palpar y caminar en el reino de los cielos, esa autoridad que el Señor nos ha dado. No podemos hacer si no hay un cambio de vida en nosotros en cada momento. De controlar el temperamento, controlar las actitudes, depende de nosotros, ¿sí? No va a venir un ángel que va con una varita mágica que te va a tocar y va a cambiar todo, no. Sí. Depende de nosotros. Acordemos que el Señor nos dio una misión aquí en la tierra, nos dio un cargo que es el de co-gobernar la tierra junto con Él, o sea, administrarla, o sea, tenemos un cargo, una misión de que hacer y lo corresponde a nosotros, ¿sí? Las costumbres y todo eso que vamos a ver más adelante van a estar siempre con nosotros, pero depende de nosotros tenerlos abajo de nuestros pies, ¿sí? Que en la superficie, en la manera de arriba, en la parte de arriba, surja lo que es el espíritu, surja lo bueno, que esté siempre apagando y aplastando a lo que no debe ser, que la prudencia aplaste a la imprudencia, ¿sí? La sabiduría aplaste a la ignorancia, por decirlo de esa manera. Como decíamos, no vamos a topar todo en Nicodemo, porque nos llevaríamos horas aquí, pero hay otro ejemplo que el escritor pone de parte del Señor, que dice que en una ocasión un joven gobernante rico vino a Jesús buscando el reino de los cielos, ¿sí? El reino, otra vez más, el reino. ¿Qué es el reino? Muchas personas hablan del evangelio, hablan de la aplicación, hablan de prosperidad, hablan de tantas cosas, pero no hablan del reino. Entonces, en esta ocasión, el gobernante rico vino a Jesús buscando el reino. Esto está en Marcos 10, 17, 31, si lo quieren ver. Dice, el joven le preguntaba, ¿qué debía hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guardando los mandamientos, ¿sí? No matarás, respetarás, honrarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, y le dijo, todo esto guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Sígueme, toma tu cruz. ¿Sí? Y en el versículo 24, un poco más adelante, en Marcos 10, le dijo Jesús a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Sí? Recordemos lo que dijo Juan 3:5. De cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, el que confía en las riquezas, el que confía en idolatrías, en muchas otras cosas que le quiten el primer lugar al Señor, otras cosas que le quiten el primer lugar al que el Señor ha puesto en tu vida, que tiene que ser primordial, todas estas cosas son riquezas. Y esas riquezas no te van a dejar entrar en el reino de los cielos, mucho menos palparlo, verlo. Lo que significa el reino de los cielos en tu vida. Sí. Y como vemos, todos, por
por todas partes están buscando el reino, aunque ellos mismos no lo reconozcan con ese nombre. Porque por eso se dice que la cosecha está lista y todo lo que ellos necesitan es alguien que les muestre el camino. ¿Sí? La gente hasta hoy está buscando religión, pero la gente necesita más, necesita más realidad. Y eso es lo que el reino da. Busca poder de Dios para sus vidas, y es el tiempo en que la gente ya deje de buscar en la noche, en la oscuridad, en la ignorancia. Es el tiempo de conocer el reino que nos ofrece para recuperar la autoridad que el Señor nos ha dado. Sí. Terminado este primer bloque, comienza otro segundo bloque que dice también equilibrar la vida mientras vivimos en dos reinos. Como ya hemos estudiado anteriormente, los tipos de reinos que hay, ¿sí? Y a propósito de eso, Jesús comenzó su ministerio con las palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Y a mi concepto no es tanto porque ya se está viniendo, ya, sino que está cerca porque ya está. El reino de los cielos se paseaba en medio de todos ellos en ese tiempo. ¿Sí? Pero ya está aquí, en cada corazón, en cada alma. Pero como le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, que si no naces de nuevo no puedes ver ese reino. En el otro, si no naces de agua, el Espíritu, no puedes entrar en ese reino. Necesitamos hacer un cambio en nosotros mismos. Arrepentido quiere decir de cambiar, metanoia, de griego, es cambiar de dirección. O sea, se va a un lado, cambia a otro, se regresa. ¿Sí? Se devuelve, como dicen allá en Colombia. ¿Sí? Necesita un cambio para poder ver ese reino que está cerca, ahora está en nosotros. Mateo 4:17. Como creyentes nos enfrentamos todos los días a ese desafío de vivir en dos reinos, todos los días: el reino de los cielos y el reino de este mundo como sistema. Y el hecho más destacado es que estos reinos están eternamente en conflicto. Siempre debemos de ver a Jesús como nuestro modelo. Es como equilibrar la vida en dos reinos. A propósito de eso, tenemos un pasaje bíblico en que los fariseos quisieron engañar al Señor Jesús para tenderle una trampa, ¿no? En Mateo 22:15-22, que él dice, es muy aceptado leerlo. Dice Mateo 22:15-22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra al Señor, ¿no? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Sí? Ya estaban ensalzando. Y dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Como pregunta. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué lo tientan? Dice: mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen? La inscripción. Le dijeron: del César. Y les dijo: dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. ¿Sí? El Señor estaba aquí marcando la diferencia, que hay un conflicto entre los reinos, pero existen los dos reinos. Como el Señor dice, están en el mundo, pero no son de este mundo. ¿Sí? Como Él mismo dijo, como ejemplo, nos puso Él mismo con su vida, que somos de un reino, pero estamos viviendo en otro reino, de aquí el terrenal, por una prueba, por una misión, por una situación que debemos demostrar. Pero también están los reyes de este reino, valga la redundancia, tienen también sus directrices, sus leyes, sus constituciones, sus reglas, ¿sí? Y entonces por eso el Señor dice: somos de los reinos.
Si este reino pide el tributo, dale el tributo al rey de este mundo. Dale el tributo al rey de aquí, de la tierra, del sistema. Dáselo. Pero a Dios, dale el tributo lo que te pertenece a Él, separando los reinos. Sí. En una ocasión, hace mucho tiempo, no sé si se acuerdan por allá, y algún tiempo fue, pero aquí se dijo que cuando, no me acuerdo en qué gobierno fue, se dijo que el sistema de rentas internas del Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Finanzas, como se llama allá, que también necesitaba más, buenas noches, Marito, necesitaba más ingresos. Entonces ampliaron la cartera de clientes, ¿no? Lo que se refiere a los contribuyentes, y incluyeron también a médicos, incluyeron a ciertos productos sin dañar la canasta básica, a ciertas profesionales también, a abogados también, y también incluyeron a las iglesias, ¿sí? Que también tendrían que grabar tributos. Entonces fue un despelote en ese tiempo. Decían que no, que la iglesia es un del Señor, por aquí, por acá, que no deberían pagar tributo, pero se utilizó esto aquí. Y el Señor mismo te dijo, si aquí te piden tributo por algo, dalo. ¿Sí? Dalo, porque estás en este mundo. No eres de este mundo, pero estás aquí. Y estás andando conforme a las reglas. Porque hay que aprender a vivir en dos reinos, dos mundos. En el secular, que estamos aquí por una causa, por una misión, por una orden. Y aprender también a vivir en el reino de los cielos. Así como das tributo acá, también tienes que dar tributo al Señor, en lo espiritual. Por eso dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto vamos a hablar más adelantito. Hay otro bloque que dice además la imagen de un rey. Y vemos que en este pasaje de Mateo 22 la respuesta Jesús a estos fariseos contenía una profunda verdad y una gran instrucción para nosotros. Como hombre del reino, Jesús conocía que el pueblo del reino tiene reclamos y demandas legítimas. Él simplemente dijo que se debía dar a cada gobierno lo que éste le corresponde. Cada reino tiene su propia manera de financiamiento, gobierno, etc. Por ejemplo, Roma, al igual que los países de hoy, tienen su sistema de financiamiento de impuestos, y en el caso de Roma, la moneda que se usaba para pagar estos impuestos tenía la imagen de César, esculpida en ella. Por eso César las reclamaba como propias para él, propias a él, porque era el rey, y simplemente reclamaba lo suyo. Y todo lo que llevaba su imagen de César era o le pertenecía a él. Del mismo modo, todo lo que es de Dios le pertenece a Dios, y de la misma manera, por ser rey, reclama lo suyo, y lo hace de una manera que ningún reino terrenal puede. Por ejemplo, los reinos terrenales pueden reclamar legítimamente sobre nuestro tiempo, labor, dinero, y se lo debemos dar porque es una responsabilidad compartida. Y así mismo actúa el Señor, reclama la calidad del tiempo para el que le damos. ¿Qué hacemos si nos movemos para qué hacer? O si hacemos lo que Él nos ha encomendado o no lo hacemos. Sí, Él tiene autoridad para reclamarlo, porque somos del reino de Él y Él está gobernando. ¿Qué calidad de tiempo le damos a Él? ¿Qué estamos haciendo la obra que Él nos encomendó o no la estamos haciendo? Sí. Para terminar, muy corto, muy cortito, dice Daniel del reino. En este pequeño comentario podemos decir que Daniel tenía conocimiento del reino y por eso tuvo algunos tropiezos con el rey de lo que era Babilonia en ese tiempo. Básicamente él decía que el rey puede exigir de él su tiempo, su labor, dinero, trabajo, asuntos de Estado, pero no podía mandar sobre su alma. ¿Sí?
porque esa le pertenece al reino de Dios. Como saben ustedes que conocen la palabra, muchos sacerdotes que estaban alrededor del rey querían hacerlo caer a Daniel, poniendo una condición haciendo que el rey haga un edicto que se diga que solamente se debe adorar a un solo rey, que era en ese tiempo el gobernante de Babilonia, y que solamente a él deberían adorar, y a todos los dioses que habían en ese tiempo, en esa civilización, cosa que lo que Daniel no estuvo de acuerdo. Por eso que lo mandaron después, bueno, los leones, todo eso, ustedes saben todo eso ahí. Por eso Daniel, conocedor del reino, sabía que el reino aquí en la tierra les podía exigir sobre sus tiempos, su labor, sus asuntos, pero no podía tocar su convicción, ¿sí? Porque esa convicción le pertenecía al Señor, esa alma le pertenecía a Dios, ese espíritu le pertenecía a Dios, el reino de los cielos, no el reino de allá. Sí, hasta aquí me quedo, hermanitos, para que ustedes puedan aportar, por favor. Le dejo el micrófono abierto y recuerde que la próxima semana empezamos el capítulo 4, hoy ya terminamos el capítulo 3. Sí. Bendiciones, buenas noches, Jarito, Cris, si pueden aportar, por favor. Gracias. Vanessa, ¿vas a aportar? Sí, pero es cortico lo que quiero. ¿Cómo, mija? Contar. Sí, buenas noches. Voy. Espérame un momentito. Ahí. Buenas noches a todos. En la lectura de estas partes del libro, lo que pude ver es dos mundos diferentes. Uno el mundo secular y otro el mundo espiritual, que es el del Señor. Entonces, cuando él dice que no se puede servir a dos reinos, ¿sí? No se puede servir a dos, no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, porque una queda bien, la otra le va a quedar mal. Y aquí hay una diferencia entre el reino del Señor y el reino natural, ¿sí? Entonces, todo lo que es del mundo, lo que vivimos aquí, lo que hacemos aquí, eso pertenece acá. No quiere decir que porque nosotros somos seres espirituales y conocemos del reino de Dios, entonces no vayamos a cumplir con las leyes que hay en el mundo terrenal, sino por el contrario, ser cumplidores y ser hacedores. Pero en lo que concierne a nuestra vida espiritual, pues no es negociable con las cosas del mundo. Y las cosas de Dios tienen mucho valor. Y muchas veces las cambiamos por otras situaciones o por otras cosas. Lo hacemos con algo como el tiempo. Muchas veces cambiamos el tiempo que es de Él por situaciones o circunstancias que se nos presentan en la vida secular. Entonces, le damos como más importancia a otras cosas. Y las cosas del reino de Dios son eternas, no son efímeras, y son muy valiosas. No las podemos ver, pero las podemos sentir y sabemos que están ahí. Y son muy valiosas en el sentido de que en situaciones de dificultad o en circunstancias, saber de Dios y conocer de la palabra nos ayuda a ver y a actuar de manera diferente. Entonces, Daniel estaba en Babilonia, en el exilio judío,
y Daniel propuso, aunque era un hombre de un cargo alto en el reino, en el reino babilónico, en el imperio babilónico, cuando el rey exigió que las personas oraran exclusivamente por él, Daniel dijo no. O sea, yo sirvo a Dios y yo no voy estaba bajo el dominio de ellos, pero aún así Daniel no negoció sus principios y Dios lo guardó. Aunque se le vinieron todas las situaciones encima y lo tiraron al foso de los leones, Dios lo guardó. Y hubieron otros como Sadrach, Mesach, Abed-nego, y muy probablemente hubieron más, pero no resaltan tanto como ellos. Entonces eso era lo que quería compartir, de que el reino de Dios, el reino del Señor es muy valioso, y lo otro, el reino de Dios no es negociable, y lo otro es que aunque todo parezca muy difícil, mantenernos en la fe de que el Señor obra y de que Él está allí haciendo, así no lo podamos ver. Eso es lo que quería compartir. Buenas noches. Gracias, Vani. Bueno, hermano, a mí hay algo que me impacta aquí. Hay algo que me impacta y es esto que lo tengo aquí marcadito. Dice por acá bajito, voy por acá para poder llegar allí. Yo corro aquí un poco. Dice, algunos de esos líderes fueron salvos, ¿por qué? Porque la gente no está buscando religión, están buscando poder, y el reino ofrece poder. El reino, dice aquí, ay, se me fue. Espérame un momento que se me fue por aquí. Dice, representa el dominio que perdimos cuando Adán y Eva cayeron, y nuestra naturaleza nos dirige en un intento constante de recuperarlo. Si predicamos el evangelio del reino de Dios, la gente responderá. Entonces me llama mucho la atención eso, porque esa pérdida de esa comunión, de saber de que somos su esencia y de movernos y de unificarnos en Él, ser uno en Él y con Él, eso que fue perdido, esa coinonía, esa unidad, esa comunión con Él, entonces hay algo dentro de nosotros. Y dice, y nuestra naturaleza nos dirige en un intento constante de recuperarlo, volver allí. Por eso es que la gente, el corazón, el alma, tiene una necesidad, porque hay un vacío. Hay un vacío que el corazón necesita llenar, que el alma necesita llenarse, complementarse. El alma, hay momentos donde usted ve la persona bohemia, y usted observa, y el hombre, el bohemio le canta, la luna le canta, la noche le canta, con una necesidad imperiosa de dónde te encuentras, dónde estás, amada mía, dónde
O sea, tú luna que lo cuidas y no sé qué y si sé cuándo, o los aretes que le faltan a la luna, por ejemplo, con música secular, ¿sí? Yo los tengo guardados en un cofre. O sea, es algo que es una necesidad lo que cantan. Es una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Es ese tener de nuevo la naturaleza que tenemos, de la cual somos. Por eso me llamaba mucho la atención porque él nos lo dijo el domingo en la prédica. Es saber quiénes son ustedes. Ustedes tienen mi esencia. Ustedes son espíritu, alma y cuerpo y tienen mi esencia. Ustedes tienen que ser conscientes de eso. De que la plenitud, ¿quién es la plenitud? Nosotros hacemos parte, Él nos contiene. Y si Él nos contiene, nosotros lo tenemos. O sea, y es volver a esa unificación. Es volver, pero hay una necesidad imperiosa allí. Hay una necesidad. Y entonces me llama la atención, no tanto de poder, no tanto del poder en sí, de poder hacer lo que se hacía, porque, por ejemplo, dicen los estudiosos que para poder Adán, ¿cómo hizo Adán para ponerle los nombres a los animales marinos? Él tuvo que ser llevado a las profundidades. Tuvo que ser llevado en el espíritu a las profundidades y él podía y pudo ponerle nombres y hasta el día de hoy se llaman como él les colocó, como él les llamó. Pero aquí hay algo, hay un algo dentro de nosotros y ese algo, ese intento constante de recuperar fue lo que llevó a Nicodemo. Fue lo que movió a Nicodemo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el encuentro, nosotros tenemos ese encuentro, hay una conexión de espíritu a espíritu. Hay una conexión donde ya he venido diciendo, somos uno y hay una vibración y una compenetración donde caramba, es como la mujer del flujo de sangre. Yo toco el borde del manto de este hombre, yo le toco los flecos que representan la palabra. Este hombre es la palabra vida, este hombre, la palabra está caminando. El reino llegó aquí. Y esta mujer necesitaba asirse del compromiso nupcial. Porque bueno, son los 10 mandamientos, pero ya se nos ha dicho de que es una acta matrimonial que el Señor le entrega a Adán. El Señor le enseña a Adán y Adán tenía que enseñárselo a Eva y así sucesivamente. Pero como hubo esa fornicación, ese adulterio, esa fornicación, ese rompimiento, por eso es que este siervo se levanta, ¿cómo se llama? Moshe se levanta y entonces ahí va a restaurar, pero vuelve el pueblo y adora a un ídolo. Vuelve el pueblo y se levanta. Entonces Nicodemo cuando lo ve, lo más tremendo de Nicodemo es que dice, es que solo Dios puede estar contigo para hacer las obras. Es que nosotros sabemos. Él no dijo yo sé, él dijo nosotros, el Sanedrín completo, las altas esferas sabían en su interior. Pero de aquí para allá, ¿qué podemos sentir nosotros? De aquí para allá la gente, ¿qué es lo que siente cuando el Señor se acerca? Hay reacciones diferentes. Hay llanto, hay risa, hay temblor. Las personas caen ante la presencia. De hecho, en la escritura dice, la gente cuando lo fueron a buscar con palos, con esto, y le dijo yo soy, hubo gente que se fue al piso. De los guardias que iban, se fueron al piso. O sea, ¿qué pasa con tu espíritu? Donde el espíritu viene, como decía Carlos, viene de noche,
¿Por qué? Porque está en oscuras, porque no hay una relación de nuevo con la luz, sino que se anda a tientas. Uno tiene una percepción de que hay un ser supremo y el mundo, el corazón le clama a ese, le llama, le clama. Pero cuando ya tú tienes y viene un entender, viene un acercamiento, viene un entenderlo y verlo cómo obra en tu vida, cómo es que Él te conoce, cómo es que te llama por tu nombre, cómo es que te dice, estaba allí, pasaste esto, entonces luz le resplandece. En un mundo lleno de oscuridad, luz le resplandece. Es que es aquel que es la libertad, aquel que es la vida, aquel que es la luz, te salió al encuentro. Y Nicodemo supo, y el Sanedrín lo sabía. Dice, porque tiene que ser para hacer las obras que tú haces. Porque las obras que les voló la tapa fue ponerle los ojos al ciego. El milagro de la creación de los ojos del ciego. Eso lo cogió y lo impactó. No tanto el paralítico de Betesda, no tanto, fue el de la ceguera. Ese lo cogió y como que digo, no, pues ya la sacó del estadio. Y esa confrontación, porque muchos se confrontan y ¿qué hay? Hay ira, hay envidia, hay enojo. Muchas maneras. Es lo que siempre hemos dicho. Llegas a un lugar y estás ahí, se levanta una bulla y un escándalo. Es que Él está ahí. Pero lo que hay es evidente. Lo que hay es evidente. Entonces, ¿quién sale? Como cuando se nos decía, ¿a quién quieres que viva? ¿Barrabás o él? ¿Quién? ¿Qué te sale cuando tienes un encuentro? El otro llegó y le salió y le dijo, ¿por qué venís a atormentarnos si todavía no es nuestro tiempo? Hijo del Dios viviente, lo conocían. Muchas veces uno ha vivido la experiencia que uno está así y voltea y alguien le blanquea los ojos y le da de mala cara a uno y uno ahí ve, ¿y esto? Pues ¿qué es? ¿A quién le están peleando? ¿A quién? O un corazón y estás tú adorando y estás tú allí y llegaste a un sitio o estás allí y de pronto empezás a escuchar lo que el corazón te dice y empiezan a insultarte. Pero ¿a quién insultan? Cuando se levantan contra ti, ¿con quién tienen el encuentro? Con Yahshua, con tu Señor. Y este viene de noche, Nicodemo viene de noche, precisamente porque si el Sanedrín lo viera, lo juzgarían. Pero por eso pregunto, ¿qué fue lo que sintió Nicodemo? Que le movió tal el espíritu, tal fue la vibración del espíritu, le avivó tanto el espíritu, que fue y lo buscó, no se aguantó, y lo buscó escondida, ¿sabe por qué? Por el qué dirán, por el qué van a decir si me ven buscando al maestro, siendo yo quien soy. ¿Qué dirán? ¿Cuántos hay que se abstienen de decir yo soy seguidor de Yeshua, yo soy cristiano? ¿Por qué? Porque se le van a burlar. ¿Cuántos hay? Los hay. Entonces hay otra cosa que me gustó aquí, que es la lealtad. Me gustó la lealtad. De aquí para allá nos habla de lealtad. O sea, nos dice el Señor, yo no te pido que los saques del mundo, pero sí que los protejas del mal. Ellos tienen que vivir en un sistema gubernamental. Ellos tienen que vivir, entonces, hay quienes están en autoridad, y si en autoridad, y toca algo tangible, ¿no? Que es la cuestión de los impuestos. O sea, te mete la mano al bolsillo, ya te está hablando de tu día a día y te está hablando y te está diciendo, bueno, tienes que pagar, yo sé que tienes que pagar arrendo, tienes que pagar recibo del agua, esto y esto y esto, pero también tienes un impuesto que tienes que pagar. Y ese impuesto es el predial. Entonces vos tenés que pagar ese impuesto.
Usted si adquiere un carro, usted tiene que pagar un impuesto, usted tiene que pagarlo. Usted no puede hacer el de la oreja mocha, no, pero es que si usted camina, páguelo. Pero ¿cuál era la intención del corazón? Y el corazón nos puede jugar una mala pasada. El corazón nos puede jugar una mala pasada. En esos aspectos. ¿Por qué le digo? Porque muchos hay los que buscan la cosa bajo la mesa y haceme este cruce y ponémelo más bajo y yo te reconozco tantito y tan. El corazón nos puede jugar una mala pasada. Y las leyes puede estarte diciendo, no, pues el impuesto te vale tanto. No, pero ¿qué tal si podemos? Y poneme una cifra ahí menos. Y cuando se declaraba renta, por ejemplo, cuando se declaraba, o los que tienen que declarar renta, porque aún los hay, entonces no, los que llevan esa doble contabilidad, eso que es el corazón jugándoles una mala pasada. Pero ¿cuál es la cosa? La situación que se toca aquí es que tú estás caminando conforme a la enseñanza que se te está dando, bajo los lineamientos del Señor, ¿no? Pero entonces te tocan, ¿cómo te puedo decir? Te tocan el vals, ¿sí? O te tocan un área que no, pero te ponen en la encrucijada de ¿y usted quién es? Y si eres hijo, convierte estas piedras en pan. Y si eres hijo, ahí te colocan. Y ahí nos colocan. Entonces, ¿cuál es la cosa? La lealtad en quien usted ha creído. Una cosa es la lealtad. Entonces, mis principios me mantienen fiel a Él. Porque por allá creo que es el Salmo 19, hay un salmo, creo, que dice que no jurando voy a buscarlo porque por aquí me suena, no jurando en daño suyo, por eso no cambia, algo así, creo que es que dice el salmo, no lo tengo, creo que es vení que por acá por acá. A ver, ¿qué salmo será este? ¿Será el 19? Dice que no jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, se mantiene leal a sus principios, se mantiene leal a su Señor. Se mantiene. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar, yo puedo hacer lo que se me exige o se espera, no, exige suena como muy tenaz, lo que se espera que yo haga dentro de una empresa o donde yo esté haciendo, pero cuando me tocan lo que me mueve, lo que me hace, mi riqueza, que mi riqueza es su presencia, esa comunión que tengo con Él, y me quieren llevar a otra instancia, yo me mantenga leal. No, yo no cambio, ahí yo no, conmigo no. O sea, yo sé de quién soy y a quién sirvo. Lo sé. Entonces, eso es lo que el Señor espera. Yo sé de quién soy y a quién sirvo. Por ejemplo, cuando veíamos a un Elías, cuando veíamos a un Eliseo, vive Yahvé en cuya presencia estoy, con seguridad. Y podía presentársele cualquier situación, pero él, su integridad y su lealtad a quien le llamó, lo mantenía ahí. Lo mantenía. Cuando determinó no contaminarse. Cuando determinó lo que nos hablaba el Señor el domingo. Que los cambios duelen. Que los cambios sí, pero nos decía, ¿no? Nos decía que hay determinación, hay decisión
ahínco para hacer. Y eso se necesita lealtad. Lealtad porque nos pueden decir muchas cosas y nos pueden proponer muchas otras. Pero ¿quién sos? Y de ahí depende que yo sé cuál es mi identidad. Porque te la pueden querer usurpar. Nos pueden querer hacer tambalear en aquello por lo cual nosotros estamos caminando. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen la duda y la ponen a caminar con el miedo, porque muchas veces te pueden amenazar como hacían, niégalo, niega a tu Señor, niégalo. No, yo sé de quién soy y a quién sirvo, pero con una amenaza, soplándote en la nuca, con el miedo, con la culpa y la duda, téngalo por seguro que lo hacen titubear. Entonces, de aquí para allá, usted tiene que estar leal a quien lo llamó, porque leal y fiel es Él. Fiel es el que los llamó y fiel es el que nos dijo, yo el Señor los llamé y los tomé de mi mano, los tomé por la mano. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos estar sintiendo? ¿Qué podemos estar sintiendo? Podemos estar sintiendo que nos queremos ya retirar. Podemos estar sintiendo que ya no nos dan ganas de conectarnos. Podemos estar sintiendo que no, yo me voy a ir a buscar para otro lugar porque ya siempre lo mismo, no caminamos, no crecemos, pero es que lo que pasa es que no hemos visto, esa es la trampa, y no hemos visto hacia adentro de que cómo hemos crecido, cómo eres ya de distinto, distinta, cómo te sientes, ¿por qué? Porque paso a paso ha ido creciendo, lo que anda buscando, que es volver a esa unidad. Y lo siento más cercano cada día. Y lo siento más mío. Papito mío, lo siento más mío. Lo siento más cercano. Lo siento más vivido. ¿Por qué? Porque ya lo viví, ya lo conozco como mi estandarte, lo conozco como mi hermano, como mi papá, lo conozco como mi proveedor, lo conozco como mi shalom, lo conozco, porque ya lo sé, porque ya lo he vivido. Ya lo he vivido. Él se me está haciendo cercano. Él se me está. Y a pesar de lo que podamos estar enfrentando hoy día, son muchas cosas. Y podemos estar pensando, no, es que yo no sé cómo decir, es que yo ya no quiero estar, es que yo ya no quiero estar acá en el ministerio, es que yo ya no, yo no quiero volver, no, es que les cuesta. Pero eso, si yo lo veo, si yo lo empiezo a sentir, entonces yo tengo que preguntar, óigame, espérate a ver cómo es. ¿Por qué? Porque el corazón me lleva a moverme en un sistema y a lo que el sistema me está atrapando. Que yo quiero muchedumbre, yo quiero un lugar, yo quiero esto, pero si donde quiera que tú mires, donde el Señor te pare y tú mires, tú lo encuentras, tú lo ves. Y lo que te das cuenta es que está ahí al pie, está a tu lado. Porque muchos nos pasa lo de Maús. Caminó junto a ellos, les habló, pero solo los reconocen cuando parten el pan. Los ojos, porque no les había sido permitido conocerlo, sino hasta cuando él partió su pan, partió el pan, y es lo que es que este soy yo, el pan que descendió del cielo, este es. Entonces, el reino de los cielos está cerca, claro, ahí. Pero ¿cuántas veces se nos ha parado al pie de frente? ¿Cuántas veces ha sido notorio y nosotros no lo hemos pasado desapercibido? ¿Por qué? ¿Qué está pidiendo el corazón? ¿Qué me está pidiendo a mí? ¿Qué me está pidiendo? Y puedo callarlo, y puedo tener muy dentro de mí, y mi corazón me puede estar diciendo, es que yo ya no quiero estar ahí.
es que yo ya no me quiero conectar más, yo ya quiero ir a buscar a otro lugar. Yo ya me quiero pasar para otro lugar. Pero muchas veces lo que nos decía el Señor, ¿no? El que se va cuando regrese le cuesta el doble de trabajo volver a engancharse. Pero ¿qué hay? Hay una riqueza interior, es que nos estamos acercando. ¿Por qué? Porque hay algo que el sistema nos lleva, muchachos. ¿Y a qué nos lleva? A que todo tiene que ser rápido, ya, como se dijo, y vuele. No. Porque en esa rapidez resulta que el Señor te había puesto una rosita en el camino, una rosita especial en el camino, y como vas tan metido en tus asuntos, resulta que no viste que Él te había dejado una seña ahí. Y esa seña te decía, mira cuánto te amo. Mira cuán hermoso, hermosa eres para mí. Tranquilo, tranquila, yo voy contigo. Tranquilo, yo te estoy formando porque te voy a lanzar. Ya casi se acerca el momento en que te voy a lanzar. Y entonces son el apresurar y corre, rápido, no perdamos tiempo. Pues resulta que el no caminar ese paso a paso, nos perdemos de su esencia, nos perdemos de su aroma, nos perdemos de la visitación de Él. Nos perdemos de la visitación de Él. A veces es tan sutil como lo es el Espíritu Santo. El viento, por eso le dice a Nicodemo, el viento. El Espíritu es esto, el viento. El viento entra y usted lo escucha y usted no sabe dónde viene ni a dónde va. Esos son los que se mueven, esos son los que viven esos son los que trascienden en el Espíritu. Esos son los que identifican el Espíritu Santo. Los que identifican que voy aquí con Él. Los que identifican que yo soy tu sombra a tu mano derecha. Oiga, y uno se asusta. Se lo digo porque ya me ha pasado 2 veces. Y yo, pues pucha, porque miro y entonces cuando me asusté y al rato le dije, ay, verdad que tú eres mi sombra a mi mano derecha. Venía conmigo y me asusté porque por el rabillo del ojo y me asusté. Me asusté y caí en cuenta y dije, ay, verdad que es que tú me dices que o que sales y empiezas a sentir algo y te da susto y te da palpitación. Me pasó ayer y me empezó una palpitación y una cosa y yo le dije, y empecé a respirar y yo le dije, Señor, por favor, envíame un ángel, le dije yo así. Le dije, dame saber que tú estás aquí. Cuando inmediato, ay Dios mío, yo estaba en esas allí cuando de inmediato llegó una señora. Apareció una señora y ¡tan! Puse el casco en el puesto siguiente y me mira y me dice, hola. Y yo, buenas. Y entonces cuando porque puso el casco así con fuerza, yo dije, ya estás aquí conmigo. Y me calmé. Lo que estaba sintiendo el corazón se calmó. Porque le dije, ya sé, estás aquí conmigo. Entonces, son vivencias que uno tiene que Él se las da a conocer. Él se te da, estoy aquí contigo, no. Porque algo empezó y el corazón vela, el corazón mira, el corazón siente, y entonces el corazón empieza cuando entra algo maluco, y empieza tin, porque que entró, y yo empecé a sudar, y yo a respirar, cuando le dije, Señor, hazme saber que tú estás aquí, ¡pam!, inmediatamente, y dejó el casco ahí, y entonces yo sabía que cuando la fui a buscar por ningún lado, yo no la veía a la señora. Yo no la veía, solo llegó y tan, me miró fija a los ojos y me dijo, hola. Y así, le dije, buenos días. Pero supe, aquí estoy. Ah, ya.
Ya, Señor, ya me di cuenta que estás acá. Entonces, son esas vivencias, muchachos. Son esas vivencias donde el Señor me está diciendo, hay quienes quieren entramparte, hay quienes te hacen una pregunta capciosa por saber qué piensas. Te prueban, muchachos. Te dicen algo y es para probarte cuál va a ser tu reacción. Pero si tú estás ahí firme, estás leal a quien te llamó, no. Tienes tus principios claros. Entonces no, se le pueden presentar cantidad de cosas. ¿Qué es lo que se está moviendo hoy día? Muchos están corriendo porque la falta de dinero es apremiante. Pero entonces, ¿qué tan grande es el dinero en tu corazón? Porque si sabemos, lo único que sé es que el Señor de alguna manera suple. De alguna manera. Pero hay un desespero de la gente por dinero. Hay un desespero porque tienen que tener, porque que dinero, porque muchos dicen si yo tengo dinero tengo poder, y entonces la gente se me inclina. No. La mayor riqueza que nosotros tenemos es poder tener su esencia y poder conocer más día a día, paso a paso, esa esencia que tenemos que se llama Yahshua, esa esencia que tenemos que es el dueño de este ministerio, al Espíritu Santo. Es la mayor riqueza, por eso él dice, hagan tesoros en los cielos. ¿Cuál es la mayor riqueza? Sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo. Eso es el Espíritu de Dios. Es la mayor riqueza que tú puedes, que ahí sí no hay billete que lo compra, no hay billete que te haga mover, no lo hay ante semejante riqueza. ¿Por qué? Él nos ha hablado, dice que la perla más grande que Él nos ha dado es su shalom. Es su shalom, es estar tranquilos aún en medio, confiados aún en medio de la situación. Entonces, son situaciones donde, mire, nos está diciendo este hombre y nos están diciendo, ese es el reino. La lealtad es el reino. En el reino hay lealtad. Dios fue leal, Yahshua es leal, Dios es leal desde la eternidad. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Yahshua. Fiel, leal. Por eso Él sale al camino a mirar si el Hijo regresa ya. Por eso este hombre, Nicodemo, por eso Él le decía, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Tenés que cambiar tu manera de pensar. Y por eso Pablo dice, todo lo que tenía yo lo estimo como basura con tal de conocerlo a Él. Él se dio cuenta que Saulo no era Saulo tenía billullo, Saulo era rico. Saulo tenía. Pero él dice, eso no es nada. No hagan tesoros en la tierra donde el orín y el ladrón mina y hurta. El orín corrompe. No, háganlos allá. ¿Cómo? Conociéndolo día a día en los pequeños detalles. En el silbo apacible, en el susurro. No hay cosa que hable más. No hay cosa que te enseñe más que el silencio. Es una cosa impresionante cómo es de elocuente el silencio. Porque es que, ya es como que uno no. Es una cosa extraordinaria escucharlo. Pero entonces, ¿qué implica? Soy leal a quien me llamó. Soy leal. A pesar
de las equivocaciones que podemos cometer. Por eso ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Y lo que ahora hago, ahí es el punto. Ese es el punto. Aprendamos, muchachos. No tan deprisa, hombre. No tan deprisa. Aprendámoslo a ver en el detalle pequeño. Aprendámoslo a ver ahí, en ese toque secreto, en ese, ¿cómo se llama? En esa especia que tú le echas a tu comida y que te la hace supremamente deliciosa. Conózcalo ahí, véalo ahí, logremos. Y después de que yo lo he visto ahí, búscalo dentro de ti. Encuéntralo, encontrémoslo acá dentro de Mercedes, dentro de cada uno de ustedes. Búsquenlo y verá cómo nos sorprende. Busquémoslo dentro de nosotros después de haberlo visto allá. Porque todos hemos buscado al Señor en las horas de la noche. Lo buscamos la primera vez en las horas de la noche. ¿Por qué? Por la angustia, el problema, la deuda, el matrimonio tambaleante, lo que usted quiera ahí en la situación que usted estaba. Fuimos a buscar en la noche. ¿Por qué? Porque mi espíritu supo que ese me podía sanar. Ese tiene la respuesta. Y aquí estamos sentados. Y aquí vamos para adelante. Aquí vamos. Entonces, es lo que tengo, muchachos. El Señor los bendiga y les guarde. Amén. Gracias, Mechita. Gracias, Vane. Cris, Jarito, ¿tienen algo? Buenas noches, hermanitos con todos. Buenas noches, el Señor me los bendiga. Realmente no alcancé a leer la enseñanza, el libro, no lo alcancé a leer hoy. Pero escuchándolos un poco a todos, déme un momentito. Buenas noches. Yo no alcancé a leer, pero escuchándolos un poco a todos, me acordaba de algo. Una imagen de un estado que veía hoy, que decía las leyes inquebrantables del mundo que no conoces. Y fue un título, o sea, era como un audio que montaron, un estado como de un audio, pero pues yo no lo escuché, simplemente me quedé con ese título y fue algo que me quedó dando vueltas. Porque realmente hay leyes inquebrantables, no puestas por nosotros. El Señor las ha establecido desde un principio y son absolutamente inquebrantables. Uh-huh. Y que más bien somos nosotros los que desconocemos muchas veces esas leyes. Hay una ley que no le permite al mar salir del límite. Si llega a salirse, se sale por cuestión de minutos, pero vuelve a su sitio. Hay una ley de gravedad, ¿no?, que nos mantiene en la Tierra, que no permite que orbitemos, ¿no?, que nos salgamos al espacio. Uh-huh. Y son completamente inquebrantables. Hay una ley que le dice al sol, o más bien a la Tierra, que gire, para que la Tierra
constantemente esté teniendo el día y la noche. Y son leyes absolutamente inquebrantables. Nadie, nada puede quebrarlo. Al menos de que sea el Señor mismo quien termine un ciclo, ¿no? Pero así mismo nosotros estamos regidos por leyes de Dios, inquebrantables por donde se le vea. Pero muchas veces nos olvidamos que hay leyes inquebrantables de Dios que guardan de nuestra humanidad, que nos cuidan y que sin duda nos llevan a establecer el reino en la tierra, a vivirlo. Fue un título que se me quedó, ¿sí? Fue un título que se me quedó, que le estuve dando vueltas mientras estaban en los entrenamientos. Y realmente en el mundo secular, ¿no? Hay leyes puestas que cuando tú las rompes o cuando tú vas en contra de ellas es que tienen una consecuencia. Y Pablo en la Biblia dice que el enemigo es astuto. Y dice, y no ignoramos como las muchas maquinaciones, los muchos engaños que él utiliza para muchas veces irnos en contra de esas leyes. Y por eso vienen consecuencias nefastas a las vidas, a las generaciones y aún a la tierra misma. Y un reino se establece y se mantiene a través de leyes, a través de decretos, como muchas veces leyendo Reyes, Crónicas. Para todo, el rey, cualquier cosa que se quería hacer, el rey tenía que dar una ley. Y eso es lo que continúa. Gubernamentalmente, cualquier cosa que se quiera hacer, tienen que sacar una ley. Colombia es uno de los países que más leyes ambientales tiene. Pero la mayoría prefieren pagar la multa por no cumplir la ley, a hacer todos los cambios que tienen que hacer en una empresa para evitar contaminación, para evitar producir mucha basura o contaminar mucho el agua. Prefieren pagar la multa a equipar la empresa de todo lo que necesita para poder dar el cambio que la ley le exige. Y vivimos en un entorno en donde nos hemos acostumbrado a los atajos. Y como decía Mechita, no, si yo puedo pagar un poquito menos por el impuesto, hagámosle. Hombre, me ahorro. Y esa es la mentalidad de la mayoría, por no decir de todos. En lo que le puedo hacer chanchullo, chancuco, como le decimos aquí en Colombia. El chancuco es cuando hay un examen y uno saca unas notitas o lleva algo por ahí copiado para no perder ese examen. Ese es el chancuco. Pero hay leyes de Dios que muchas veces
desconocemos. Están en la tierra, establecidas y que nadie, nada puede romperlas, absolutamente nada, ni nadie. Pero el otro ha ideado muchas formas. Cuando se crearon los infiernos, los abismos, en el Génesis habla de que los ángeles caídos vieron las mujeres y les gustaron y se llegaron a ellas, y de allí nacieron los gigantes. Cuando vino el diluvio, en la Biblia dice que de los cielos cayeron chorros de agua, chorros, tan fuerte que hicieron huecos en la tierra. Eso está en Génesis, no sé si lo han leído. Y ahí fueron creados los abismos. Y fueron llevados los ángeles caídos hacia el abismo. Y ya no se pudieron llegar a las mujeres. Y el ser humano fue establecido sobre la tierra. Y necesitamos un cuerpo para tener una autoridad sobre la tierra. Y entonces ahora hay algo que llaman se me va el nombre, como la nueva era, en donde las personas aprenden a desdoblarse, le llaman, algo que desconozco por completo, pero que muchas personas, incluso han habido demandas, porque en medio del trance en el que entran los violan, en donde tu cuerpo queda a merced de cualquier vaina espiritual que esté por ahí, porque necesitan un cuerpo. Hay leyes establecidas, pero el otro siempre busca la forma de que el ser humano hierre y caiga, y aún vaya en contra de las leyes que ya el Señor ha establecido. Y fue un tema, y escuchándolos, y yo decía, mira lo que, el temita que he tenido hoy, porque es algo que lo vi temprano, y me ha quedado como decía, las leyes inquebrantables que desconoces. A ver si todavía está el estado por aquí para decirles bien el título. Dice, 3 leyes universales para tu vida. Y hay una pregunta. ¿Cómo funcionan las leyes universales? Es un link a YouTube que realmente no sé de qué trate, pero hay leyes universales establecidas por el Señor y leyes a favor nuestro que nosotros podemos orar, decretar, establecer, porque el Señor, yo me acuerdo cuando recién empezamos a conocer del Señor, íbamos a era como un curso como para parejas, para matrimonio. Y el chico que llevaba la enseñanza decía que había que orar con la Biblia para que la oración tuviera mayor validez. Y yo no lo entendía. Pero a mí se me empezó a despertar como una curiosidad.
hablemoslo así, una curiosidad por lo que yo escuché. Y yo mantenía la Biblia, una Biblia que era de mi abuela, y para mí esa Biblia era importante. Una Biblia viejita, era una Biblia que manejaban en la Iglesia Católica, que ella se la había comprado un cura. Tenía historia la Biblia, entonces la quería, yo la mantenía. Y yo empecé a leerla y empecé más que todo a leer los salmos, que era como lo que más entendía. Y empecé a leer a orar, con los salmos. Claro. En medio de mi ingenuidad y de desconocer muchas cosas, ¿sí? Porque realmente no conocía nada. Pero ahora entiendo lo que es la palabra de Dios y el orar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ley inquebrantable, es ley que da peso. Y el tener entendimiento nos da eficacia a la hora de orar. Y muchas cosas en la oración se conquistan, se hacen, se paran. Hay una predicadora, Dina Santamaría, que habla, ella es de guerra, y en una prédica hablaba que iba un huracán para Miami y ella se paró a parar ese huracán, y ya venía categoría 6, y en menos de una hora se convirtió en tormenta tropical, y en un ratito ya no era nada. Orando son muchas las conquistas, muchas las cosas que podemos hacer, pero muchas veces desconocemos. Así como en ese momento desconocía mucho, y ahorita no es que conozca gran cosa, pero sí conozco un poquito más de lo que conocía en ese entonces, de lo que es la palabra de Dios. En ese entonces, mi cuñado en un juego recibió un codazo con la boca abierta y le fracturaron mandíbula en 4 partes. No podía comer, no podía hablar, no podía mover la boca. Lo llevaron al hospital y le dijeron que no, que lo iban a operar más o menos en un mes, porque era algo que no era de vida o muerte, entonces él podía esperar. Y claro, toda la familia se angustió. Nosotros en ese entonces vivíamos en Cali, nos llamaron. Y yo con mi curiosidad, porque si era, en ese momento no era conocedora, yo no, sí, fue una curiosidad que se empezó a despertar en mí. Me fui para mi habitación, agarré la Biblia, le decían a uno, no, abra la Biblia, ábrala, a ver qué le sale. Tipo suerte. Me fui, abrí la Biblia, me acuerdo que la abrí en un salmo, pero no me acuerdo qué salmo era. Y empecé a orar con lo que decía eso, con lo que decía el salmo. Empecé a orar. Y en medio de la oración, bajé la mirada a la Biblia y decía el versículo, he inclinado mi oído y he escuchado tu clamor. Me acuerdo que decía ese pedacito. A los 20 minutos me llamó la esposa de mi cuñado, Cristi, ya lo metieron a cirugía. Gracias a Dios, hablé con tal, hasta que lo metieron. Pero yo
sabía que no era porque había hablado con el montón de gente. Yo sabía que era por la oración que yo había hecho, en medio de mi ingenuidad. Hice una oración que movió. Y eso, hermanitos, quería comentarles. Muchas gracias por darme el espacio para compartirles. Gracias Tigris. Bueno, hermanito, bendiciones, muy buenas noches, gracias por estar aquí participando para ver más lo que estos estudios nos están ilustrando, ¿no? Conocer más el reino del Señor. Ya tenemos algo más que nos aclaró la hermana Cris también, sobre eso de la ley es muy bonito, también lo apunté acá. Hay muchas cosas para meditar, muchas cosas para reflexionar y las cosas van encajando, ¿no? Van encajando, va tomando forma, muchas situaciones de las que tenemos que tenerla clara, para nosotros mismos primeramente, para creerla, verla, palparla, ¿sí? Y de esa manera poder explicarla a los demás. Tenemos que tener por nosotros mismos principiar eso aquí. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con su Señor.